que nada, felicitarte por haber sido seleccionado en la primera edición del Festival Sinergias. Este evento se llevará a cabo de manera online del 23 de diciembre al 3 de enero a través de la plataforma FestHome. Y recordar que Sinergia presenta una selección no competitiva que celebre y promueve el talento realizadores iberoamericanos. Así que felicitarte por esta selección, la verdad. Sí, nada, agradecerle el querer participar en esta primera edición del festival y nada, ya directamente queremos empezar a conocerte a ti y que nos hables de tu corto documental. Eh, bueno, ante todo, quería saludarles, Sebastián, Moisés, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, ojalá pudiera decir la verdad, es un cortometraje documental trabajado con archivo de los años 80, de una forma autorreferencial, tomándome a mí como punto de partida para narrar la historia o intentar encontrar los vacíos de una historia familiar ocurrida hace 40 años durante el conflicto armado interno 1980-2000 ocurrió en el Perú, en el cual eh, se enfrentaron las fuerzas del Estado peruano con el grupo terrorista Sendero Luminoso y bueno, con la sociedad civil en el centro, ¿no? En ese contexto, un grupo de periodistas, entre los que estaba mi tío Jorge Luis Mendívil, fueron a cubrir una noticia relacionada también con este conflicto armado y en una situación bastante aún misteriosa fueron asesinados estos periodistas. Eh, La relevancia de ese testimonio, que es, digamos, el testimonio gubernamental, ¿no? ¿Cómo contrasta con que no esclarece los hechos, ¿no? uf, es una pregunta difícil eh, de contestar, es parte de lo que se propone también en el cortometraje. Eh, sí, en realidad la idea de colocar su testimonio tiene que ver con con esta idea de ojalá yo pudiera decir la verdad como esta persona con bastante facilidad la dice, ¿no? Esta es la verdad. Y yo digo, pero ¿cómo puede? Y tiene que ver con, con situaciones, con estructuras más arraigadas todavía, ¿no? Porque, bueno, el Perú es un país pluricultural, eh, con muchas razas, muchas personas que vienen de diferentes orígenes. Eh, y bueno, esta persona representa, digamos, no solamente el Estado, sino también el centralismo de Lima, la capital, y también cierto privilegio, digamos, que tiene que ver con raza, con origen, con nivel educativo, con nivel socioeconómico, digamos, ¿no? Eh, y viene tan campante y simple y con tanta simpleza decir que esta es la verdad, cuando para otros peruanos y peruanas no es tan simple formular un discurso, una narrativa de verdad. Yo no puedo y me siento totalmente involucrado como familiar de una de las personas asesinadas en este contexto, pero en otras narrativas hay otras verdades, hay otras, ni siquiera hipótesis. Algunas sí son hipótesis, pero en otros casos son verdades ya establecidas incluso por el Estado peruano, ¿no? Entonces, el corto trataba un poco de poner en tensión qué tan verdad son las verdades propuestas desde un Estado, ¿no? Excelente. Y tomando esa pregunta también como la idea en sí, cómo surgió esta idea, nos encantaría saber un poco cómo se desarrolló, cuál fue el equipo, cómo de esa idea llegó a ser, digamos, la película.
Ok. Bueno, la película nace de una idea de largometraje sobre mi abuela Gloria, que bueno, fue madre, digo fue porque ella falleció hace unos pocos años, o no tan pocos, fue madre de este tío mío asesinado. Eh, Era una especie de retrato, bueno, es otro proyecto en general, pero sí se toca en este proyecto Uchurajay, porque es algo fuerte, algo que le pasa a ella, que repercute totalmente en el resto de su historia a partir de 1983. Eh, y yo sentí en ese momento la necesidad de narrar Uchurajay por sí mismo, o cómo me sentía yo respecto de esta masacre. Eh, y conforme fui encontrando registros, archivos sobre el tema, que fueron apareciendo también en la internet o en otras bases de datos, pues eh, fui intentando plasmar una idea en el timeline del premiere, del programa de edición, y, y ya cuando tenía todo fue muy solitario hasta ese momento, pero cuando ya tenía un primer corte o un segundo, un tercer corte, eh, empecé a buscar gente afín, gente audiovisual, que trabaja en el cine, que sea afín al tema que tocaba el proyecto, ¿no? Temas de derechos humanos, temas sociales, temas de memoria histórica. Eh, y en ese camino me encontré con dos profesionales argentinos del colectivo Antes Muerto Cine, Tatiana Mazú y Manuel Embalse, con quienes trabajamos primero la asesoría de guión respecto a cómo pulir la estructura que ya había, cómo volverla más plástica, digamos, eh, para los ojos del espectador. Eso fue como, un trabajo con Tatiana, y después ya trabajamos con Manuel, la parte del diseño sonoro, que en ese momento yo sentía que no está del todo completo ese trabajo. Manuel lo potenció y eso nos llevó a que también movamos algunas cosas en montaje de imagen, ¿no? Eh, pero sí, indispensable, para mí fue indispensable trabajar con ellos, que eran personas muy afines. Si revisan un poco de la filmografía de este colectivo, pues se darán cuenta que los temas que ellos tocan están muy ligados, claro, sobre todo en Argentina, porque ellos son argentinos, pero están muy ligados a la memoria histórica, al trabajo de experimentación en pro de tocar temas sociales, ¿no? Entonces, un poco por ahí fue el derrotero de este proyecto. ¿Qué desafíos te encontraste en esta colaboración, digamos, a distancia, ¿no? Y Sí, con ese material de archivo, de tenerlo, de no tenerlo, de descargarlo, de poder usarlo, etcétera. sí, bueno, lo primero es que sí, yo soy peruano, pero estoy en Ecuador y bueno, ellos están en Argentina. Sí fue un trabajo virtual, remoto, en el que gracias al avance de las tecnologías, ahora se puede realizar casi sin problemas. Nos hemos mandado el proyecto completo, empaquetado, se ha ido a Argentina, el proyecto ha regresado a Ecuador, eh, y casi no hemos tenido ningún problema para volver a armarlo, cosa que tal vez hace unos años sí era complicado, ¿no? Por las propias limitaciones de la tecnología de ese entonces. Luego el tema de, yo no lo, o sea, bueno, el tema del archivo siempre es delicado, siempre es una zona gris. Eh, Normalmente, o sea, el camino más simple, entre comillas, simple en términos legales, pero en términos económicos no tanto, es pagar por los archivos. Sin embargo, existe la figura del uso justo, que tiene que ver
con poder utilizarlo en situaciones que no sean con fines de lucro, pero sí culturales o educativas. Eh, y bueno, se pidieron la mayor cantidad de permisos posibles de los archivos que se sabía que quiénes eran los portadores de derechos. En algunos casos no, porque lamentablemente son archivos de hace 40 años y seguir la pista no es lo más fácil del mundo. Pero sí pusimos un disclaimer como que tratando de contener cualquier figura que pudiese escapar de esa situación. Eh, de todas maneras, este proyecto no es un proyecto con fines de lucro, eh, y que también esta situación de los derechos también me hizo reflexionar sobre finalmente a quién le pertenecen los derechos. Yo sé que hay toda una legislación y que no es tan clara, pero sí se sabe más o menos a quién les pertenecen los derechos de los archivos, pero finalmente, eh, por ejemplo, mucho material de archivo de una historia totalmente familiar, nacional, que impacta directamente en en la nación peruana, pues no es del Perú. Eh, y no es de la familia, de mi familia, legalmente, pero ¿cómo no va a ser, digamos, en términos éticos? En términos, cuando tienes pistas que te dan mayor claridad, no absoluta, pero mayor claridad sobre lo que ocurrió, le ocurrió a un miembro de tu familia en ese momento de tragedia, ¿no? Ujú. Claro, es una película que tiene más de 50 selecciones, que ha tenido un recorrido largo y también queremos saber un poco sobre eso, sobre tu estrategia de distribución. Eh, si fue individual, si ocupaste distribuidora, cuéntanos un poco cómo fue ese largo camino. Claro, claro. Bueno, este es un proyecto autogestionado. eh, o sea, yo mismo lo gestiono, lo produzco, lo distribuyo. Entonces, sí, son varias labores las que hay que hacer, entre ellas distribuir. Yo personalmente lo distribuyo a través de varias plataformas y bueno, atento a las redes sociales de los festivales que no utilizan plataformas para sus convocatorias. Eh, Obviamente trabajo con FedHub desde hace mucho tiempo. eh, y lo que yo siempre recomiendo es como que pensar desde un inicio, incluso desde el desarrollo, incluso desde que estás editando, a dónde puedes colocar tu proyecto, ¿no? Eh, para mí era muy claro que el primer camino por donde debía ir era por tratar con los festivales que tenían que ver con derechos humanos, con asuntos sociales, con este cine social que a veces se le denomina. Pero también, pensando un poco más, también encontré otras rutas, otras posibilidades que eran como cine experimental, por ejemplo. Yo no considero tanto una obra experimental, pero parece que en otros casos sí funciona como una obra experimental. Entonces, eso, por ejemplo, fue un descubrimiento para mí, ¿no? Otro camino que también tomó el corto en algunos festivales fue el del cine etnográfico. He estado en algunos festivales de cine comunitario. eh, Otro de los puntos a mí me interesaba muchísimo, más allá de la distribución internacional, que es súper importante, era que el proyecto, que la película se pueda ver en el Perú, porque era una historia sobre un hecho histórico, valga la redundancia, peruano, sobre memoria peruana, y me importaba que no solamente se vea en Lima, que tal vez es como que donde la mayor cantidad de festivales se concentra, ¿no? Felizmente cada año hay más festivales descentralizados en otras regiones, y cada vez cobran estos festivales mayor relevancia. Eh, y bueno, eso posibilita que se pueda ver en otras latitudes de mi país, ¿no? Pero también, y por eso mismo,
así como me interesa verlo en otras latitudes del Perú, me interesa que pueda ser visto en otras latitudes de Iberoamérica, por decirlo así, porque siento que hay eh, muchas coincidencias en las historias de nuestros pueblos, de nuestros países. Estas estos lamentables conflictos que dejan pérdidas irreparables han ocurrido pues en todos lados, ¿no? En toda América Latina, en toda Iberoamérica, ocurrió en España, ocurrió en Chile, solo por decir eh, dos casos concretos, ¿no? Pero es Sí, algo que no ha dejado de repetirse y que la idea es un poco empatizar claro. con narrativas similares. Sí, de hecho el número de selecciones y el país, los países en los que se está proyectando el corto atestiguan un poco esto que tú dices y además me alegra ver como un proyecto que es autogestionado, autodistribuido, autofinanciado, ¿no? Que es un caso de éxito, ¿no? Porque, claro, llegar a 50, a más de 50 selecciones en festivales no es algo que sea fácil ni que está al alcance de cualquier película y aparte de la vida la vida y la proyección de un cortometraje documental, pues posiblemente tenga menor recorrido que el de ficción o incluso animación, ¿no? Ya que el- el número de festivales que pueden proyectar cortometrajes de documental es más pequeño, Pues, ¿no? Que lo que pueda abarcar la ficción. Entonces, has hecho obviamente un gran trabajo, ¿no? Tú solo has hecho un gran trabajo y creo que es un ejemplo para esos cineastas que empiezan, que no pueden conseguir un fondo público, que no tienen una gran productora detrás, ¿no? Con trabajo, con fe en sí mismo, con fe en lo que quieren contar, pueden llegar a alto, como has hecho tú, ¿no? Así que es un gran ejemplo, efectivamente. gracias. Bueno, esa es la idea, ¿no? A veces es un camino solitario y a veces como que dices, bueno, esto ya no vale la pena, no tengo la fuerza Claro. para hacerlo yo solo, pero creo que es interesante poder entender los procesos y que a veces, o sea, no todo va a ser con el ánimo más alto, va a haber momentos que vas a estar muy bajo, sin ganas, pero que darle continuidad a lo que uno está proponiendo, a su propuesta, mientras creo que es importante, puede funcionar para que sea una propuesta sólida que pueda ser presentada y seleccionada en muchas ventanas de exposición, ¿no? Entiendo que luego, a medida que vas teniendo, que te van llegando esas elecciones, ¿no? Tu estado mental y de ánimo crece para seguir adelante, ¿no? Sí, o sea, obviamente uno no entra a todo lo que postula, eso hay que tenerlo bien claro. Obvio. Eh, a veces hay momentos en los que no estás tan fuerte para asumir el fracaso y otros en los que estás muy abajo y recibir una buena noticia de selección te anima el día, te anima el proceso de distribución, ¿no? Pero sí, o sea, el hecho de que pueda haber sido seleccionado y visto en tantos festivales el cortometraje me, me hace pensar que hay un lugar para poder seguir hablando de la memoria y de luchar un poco desde nuestro punto de vista de cineastas contra el olvido, ¿no? Contra cierta narrativa que prefiere pasar la página y como que poner todo lo malo debajo de una alfombra, ¿no? Eh, y es un poco difícil. La gente en general no quiere temas tan densos, ¿no? Por eso es que como que el cine comercial no es tan duro, diría yo. O sabes que estás dentro de una ficción en la que finalmente, bueno, se acaba la película y ya no pasa nada porque todos eran personajes realmente de ficción.
No Claro. siempre, pero sí. Pero bueno, creo que hablar de estos temas no es fácil y me pone, me da ganas de seguir haciendo temas sobre, seguir trabajando sobre temas de memoria histórica y sobre archivos, ¿no? Hay que destacar también tu mirada como director, la forma en la que de alguna manera pones sobre esta idea de una manera artística, expones un hecho específico y lo haces de una manera muy atractiva visualmente y eso hay que destacarlo también. Y algo, además de la producción, que es una producción que se está realizando con pocos elementos, es una lección tanto para documentalistas como para realizadores que hacemos ficción. Es importante tener en cuenta que, que podemos hacer películas con pocos elementos siempre que hay una visión y hay un tema importante que se puede tratar, y tú lo has hecho de manera magistral. Y además yo le podría definir como un cineasta iberoamericano de arriba abajo, ¿no? Porque eres de Perú, vives en Ecuador, vemos que has estudiado en España también. O sea, tienes un recorrido en festivales iberoamericanos amplio, por eso a tu película ha encajado perfectamente en sinergias, ¿no? Eres pues, una persona, llevas muchos años también utilizando la plataforma Feshome para distribuir tus películas, ¿no? Entonces eres el claro ejemplo de cineasta, documentalista latinoamericano, ¿no? O sea, genial. O sea, un hurra Gracias. por ti. ¿Y qué te iba a comentar? Has hablado de que esta idea de película surge de un largometraje que quieres hacer sobre tu abuela. Entendemos que ese es tu próximo proyecto, ¿no? Sí, igual lo llevo a su ritmo, ¿no? Yo creo que cada proyecto son como seres vivos. Nacen, crecen, en este caso hasta se reprodujo en un corto, pero Se sí, o sea, van transforma, se transforma. cambiando, sí, van cambiando, eh, se van haciendo más maduros. Yo estoy tratando, o sea, por lo mismo que no, todavía no tengo los recursos como para poder producirlo tal como yo quisiera, todavía lo estoy dejando madurar, sí voy a empezar una tercera o cuarta reescritura, eh, pero en paralelo se me vienen ideas de cortos casi a diario, ¿no? Algunos pasan, otros quedan un poco más en la cabeza. Eh, y sí, la idea es siempre permanecer activo, como dijo una colega mía, profesora, Melissa Elizondo, es que la creatividad te aborde siempre trabajando, ¿no? Para mí esa es una filosofía de trabajo. Dijiste algo muy importante ahí, los proyectos maduran, pero al mismo tiempo también maduran los autores, y eso es súper Sí. importante destacarlo. Los autores a medida que van haciendo proyectos y van generando diferentes proyectos, sea de cortometrajes, sea de colaboraciones, también el realizador crece en conjunto con las obras que va realizando. Así que yo creo que esa película Mm. la vamos a estar esperando, ¿no? Ojalá, ojalá.